palabra el señor diputado Aníbal Abreu. Gracias, señor presidente. Hace un poco más de un año, quien habla expresaba que era profesional universitario y también ha trabajado en el sector privado, pero que en particular mi vida, y esto lo informo también ahora de acuerdo a las reglamentaciones, ha sido marcada por ser integrante de las Fuerzas Armadas, hoy en situación de retiro. Y quiero aclarar que no soy un militar jugando al político, ni un político haciendo de militar, sino un dirigente que tiene muchos años trabajando y coordinando un grupo de trabajo técnico en el tema de defensa, y en el que la temática de defensa nacional creemos que hemos intentado, hemos tenido la sana aspiración de abordarlo con criterio y propiedad. En aquel momento decíamos que criterio y propiedad justamente es lo que estaba faltando para tratar los temas de defensa, y hoy en este tiempo desgraciadamente tengo que expresar lo mismo. En aquella oportunidad voy a traer a colación una mención que hice. Pedía o clamaba no entreverar la historia reciente con la definición objetiva del futuro de una institución base del sistema democrático republicano. En aquel momento se me dijo que no se podía esperar de un burro más que una patada, cosa que, si bien me dio gracia en su momento, hoy un año más tarde, lo que sí les puedo decir con propiedad en este derrotero que ha tenido la defensa nacional, no le voy a dar una patada, pero sí, como decía el profesor Reyes Abadí, un libro para leer simbólicamente junto con todas las leyes, bien leidito, que es la Constitución de la República. Y puedo decir con propiedad, hoy, mediante los indicadores que hemos tenido, que a este gobierno le importa muy poco la institución militar. Si la miran es para utilizarla políticamente y para ver si pueden rescatar algún recurso, bajar costos y de paso cumplir con el foro que todos conocemos. Y lo último que les importa es la misión de las Fuerzas Armadas y menos el ser humano que la integra. O sea, el soldado y su familia, que parecen ser de otro planeta y de un planeta enemigo aparte. Hemos escuchado, se nos llegan todos los días, que nos dicen dónde está la oposición, compañeros legisladores que me antecedieron a la palabra. Se dijo, cuando se expuso anteriormente a mi palabra, que era un momento histórico. Sin duda, es un momento histórico. Es el día que un partido político quiso terminar con las Fuerzas Armadas desde el punto de vista operativo. Y son tiempos difíciles, sí, desde el punto de vista humano y profesional. Y el más humilde, el profesional, el que trabaja, es el más perjudicado. Pero desde el principio, en esta anécdota que decíamos, ya preguntábamos, y desde mucho antes, desde el 2010, ya preguntábamos, ¿qué Fuerzas Armadas queremos? Como se ha dicho anteriormente, y hoy aún no lo sabemos. Nadie se opone a la reforma y a la modernización de una institución como las Fuerzas Armadas. Todo lo contrario. Lo que nos oponemos es a proyectos desprolijos como este, al corte y pegue, porque estamos hablando de instituciones que tienen mucho que ver con la democracia. Estamos del lado de la Constitución y de las leyes, no del lado de un lado u otro, como quieren hacer de buenos y villanos. Lo cierto es que hoy se presenta un proyecto con el menor análisis profesional y no hay este proyecto que decíamos antes de que Fuerzas Armadas queremos. Sabemos que hay fracasos en este gobierno. Tenemos la seguridad, la educación y podemos citar muchos más, pero desgraciadamente el manejo de las Fuerzas Armadas, el manejo de la defensa es un fracaso más. Entonces hoy subrayamos nuevamente un mensaje al ciudadano, si lo que dice esta propia ley, y decía el anterior, que la población es el sujeto colectivo destinatario de la defensa nacional. Desconfíe,
Desconfíe de quien no quiere fortalecer una institución que cuide las libertades de todos nosotros y es fiel solamente a la Constitución y no a un partido político alguno. Volviendo a qué Fuerzas Armadas requiere el Uruguay, repetimos una vez más que es sustantivo definirlo, pero como un tema de Estado. Hoy la defensa hay que encararla por los problemas coyunturales y regionales, mar territorial, espacio vertical, terrorismo, narcotráfico, recursos naturales, la propia dinámica de la política exterior, que ya no es el conflicto, la posibilidad del conflicto bélico, sino saber ya no tanto contra quién, sino con quién vamos a encarar los temas de defensa. El tema del medio ambiente, para esto hay que realizar unas etapas de rigor que son de perogrullo, que ya hacen en este camino de rigor, como ya se dijo, la ley marco de defensa 18.650, que a mi criterio, al criterio de nuestro grupo, tiene muchas lagunas todavía de ejecución y de organización y de bajar a tierra. Políticas de defensa y militares, la ley orgánica del Ministerio de Defensa y sus organismos dependientes, Sanidad Militar y Dirección General. Acá en Sanidad Militar quiero hacer una pequeña digresión. Se mencionó al Hospital Militar una especie de denuncia que creo que es muy grave. A mí no me consta, y me he atendido siempre en el Hospital Militar, que se atienda primero a una persona a otra de acuerdo a su grado. Eso es muy grave y si en esta Cámara hay pruebas se tiene que denunciar en el ámbito que haya que denunciarlo. Y también lo que hay que decir, en el Hospital Militar, y no me estoy poniendo a defender, sino simplemente porque hemos estudiado el tema, es uno de los pocos instituciones que funcionan desde el punto de vista de sanidad como bastión último en crisis sanitarias y a su vez tiene un régimen que es solidario. El que gana más, ahí paga más. La ley orgánica, siguiendo la ley orgánica de cada una de las fuerzas, la ley de movilización, la política en la reforma del servicio de retiros militares que se hizo antes de hacer todo este recorrido y fue una desprolijidad también. Las leyes orgánicas en el mundo, no acá, que hoy se mencionaba regionalmente, por la solidez del propio Estado que le debe brindar, se modifican muy pocas veces. Es como la Constitución, y es solamente para modernizarla y para ir corrigiendo. Se dice que hace 45 años que fue sancionada, pero fue homologada por la democracia, o se lo impusieron a la democracia la ley esta. Además de esos 45 años, 15 años estuvo este partido de gobierno. Y otra cosa que quiero decir, se habla de las leyes de la dictadura, para matarnos se necesitan leyes. Y de los dos lados. Se mató, justamente se atacó lo que estamos ahora tratando de defender y lo que estamos tratando ahora en esta Cámara, que fueron las instituciones. Después de recorrer esa ruta crítica, sin duda, que el error conceptual de confundir el Estado invirtiendo en defensa con la falsa afirmación de que es un gasto, va a quedar mucho más clara. Se habló de sesgo ideológico, sin duda que hay una mirada ideológica en todo lo que se trata y más en esta Cámara. Lo que no tiene que ser preponderante una mirada o una ventana. Esta ley pone en tela de juicio nada menos que el Estado militar. Está poniendo en tela de juicio el Estado militar, lo desconoce. Lo vemos en los concursos a los militares, que hoy se mencionó, y en otras. Hacer las Fuerzas Armadas a su imagen y semejanza, bueno, vamos a discutirlo, pero discutámoslo. El Estado militar, el ciudadano, tiene un contrato social con el Estado y renuncia a muchos derechos como ciudadano, en su actividad política, libertad de volver a su casa todos los días, movilidad, libertad física. La libertad está limitada en temas importantes y el Estado le dice: yo le aseguro un marco adecuado, una vida decorosa y digna, un retiro digno y demás. El Estado, todos ustedes saben que esto no lo cumple a cabalidad y parecería que quieren que lo cumpla menos todavía. Entonces, yendo a la ley propiamente dicha,
lo que quería simplemente es hablar de la falta de previsión que se puede decir y de precisión cuando se sanciona esta ley. No se prevé el costo de la propuesta en sus modificaciones para los años de ejecución, no se clarifican las capacidades militares necesarias, los plazos para bajar a tierra la misma por las propias Fuerzas Armadas no se conjugan con los tiempos presupuestales ni políticos. No hay que gastar en otras cosas, como se dijo acá. Lo que hay que hacer es gastar en lo que hay que gastar y cómo hay que gastar. El proceso de análisis de esta ley se hace sin conocer los parámetros de movilización, de reserva, de conducción política de la defensa nacional, de los órganos dependientes de la defensa, en general de los servicios. En definitiva, este proyecto del Poder Legislativo fue gestada en un ámbito del Ministerio de Defensa, en un cuarto se puede decir, con escasa participación de los afectados por la misma, los militares. El proyecto del Poder Ejecutivo es modificado por una fuerza política, lo acaban de decir acá, y está a la vista. Y el Estado, fallando justamente en lo que tiene que ver el gobierno, en lo que tiene que ver en dos aspectos fundamentales del militar, que es la moral y la confianza en el mando, los deja desamparados completamente. No existe consenso. Las Fuerzas Armadas no han sido tenidas en cuenta, lo dijeron acá, no fueron escuchados sus propios comandantes en jefe, no se les permitieron concurrir, el Parlamento no lo discutió suficientemente, no existió ni participa en las definiciones el Parlamento, más que lo del esfuerzo que hicieron los de la Comisión de la Oposición. Por lo tanto, es un proyecto pobre y no es una ley orgánica. Es un atropello jurídico. A quien más se perjudica es a la gente joven y a la nueva institución o a lo que queda de la institución. Se habla en algunos casos de funcionarios militares, en otros de personal militar. Ese es un ejemplo clarísimo de productividad, de copia y pegue, como decía el diputado Penades. En una ley que se refiere absolutamente en su gran mayoría, no sé en cuánto, pero en su gran mayoría solamente al estatuto del personal. En lo referente a la estructura solamente se define. Está modificando vacantes, estamos hablando de sueldos, de movimiento de presupuesto, como resultado de esta ley. Yo en lo personal tengo dudas si corresponde tratarlo ahora. Otro aspecto es los artículos dedicados a la configuración de los cuerpos. Acá obviaron lo principal, que es consultar a los técnicos. También es sustantivo que no existe planificación de compromisos presupuestales para otros cambios. Si se aumentan las tareas, obviamente se tiene que aumentar el costo y por eso el presupuesto. Y eso parece no tenerse en cuenta. Después el culpable es el militar. Esta institución no es un mero marco administrativo, es un marco moral y ético que proporciona al militar la guía para entregar hasta su última gota de sudor para cumplir con la misión. Por esa razón no es igual a un funcionario público, por algo la propia Constitución lo establece. Se olvida en la misión de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Constitución y las leyes y el respaldo al sistema democrático republicano. La propia política de defensa lo define en este gobierno. Entra en contradicción respecto a la propia vigente, que en realidad y en las respectivas leyes orgánicas se deben establecer las divisiones de espacio asignado. En el concepto de defensa se ignora el servicio básico a las Fuerzas Armadas, como decíamos, la sanidad militar como bastión de salud en crisis sanitaria, etc. Se incorporan actividades a órganos que la ley de defensa marco no prevé. Se trata de eliminar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas como visión conjunta. Se eliminan actividades que se realizan por convenio con otros organismos del Estado. Se elimina la potestad del Poder Ejecutivo respecto a autorizar actividades productivas e industriales. En la propia ley, desde el principio, la ley antigua o la que está vigente hasta que se vote hablaba del núcleo básico de la población. Por eso es una institución base del sistema democrático republicano. Ahora es un instrumento para la defensa.
Se desestima el concepto de Estado militar, como decíamos, cuando se quiere llamar a concurso a los generales, eso es obvio. El concurso para el Estado, según los años de servicio, de edades, hoy hay desatinos en la sancionada ley de retiro y esta que se va a votar hoy. La famosa pirámide está deformada. Va a haber muchísimos coroneles, aparte viejos y sentados por algún lado. Con respecto al tema ciudadanía legal, se dice que dentro de los requisitos para ingresar a las Fuerzas Armadas, en el numeral 1, ser ciudadano natural o legal con 3 años de ejercicio. Creemos que esto no le encontramos la explicación. Nosotros nos tomamos a nuestro equipo de trabajo el trabajo de buscar en la región, en todas las Fuerzas Armadas, el ingreso. Y podemos decir que en la peruana, en Paraguay, en Argentina, en Chile, en Brasil y en México no se tiene en cuenta esto. Sin embargo, por ahí se dice que se tuvo derecho comparado en la región. Cuando se fijan la cantidad de oficiales, ya se ha hablado mucho ahí, eso solamente preguntar nuevamente a qué análisis orgánico responde. Realmente sabemos que a ninguno, sino a una adaptación de reducción de lo que ya existe. Está claro que lo que está claro acá es que se bajó un 35% el presupuesto en reducción de los efectivos. Reducir gastos es diferente a optimizar la institución. Esto es lo que dice el proyecto principal. Estos cambios no responden, como decíamos, como límite de lo que se podría pagar. Esto es otro indicador de la mala gestión. Y la famosa pirámide, como decíamos, no sabemos si la valoraron y no sabemos si la mayoría de los problemas, si tuvieron en cuenta que la mayoría de los problemas que hoy se están intentando solucionar con esta complejidad, la propia biología lo solucionaría sin necesidad de hacer estos daños estructurales. Eso es una realidad. ¿Qué pasa con el servicio de retiro de su presupuesto con estas reducciones poco reflexionadas? Eso tiene un costo. Espero que lo hayan tenido en cuenta. Lo que sabemos es que la organización se convierte prácticamente en insostenible. Cuando se habla de cese de la proyección de carrera, el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento del comando correspondiente, estará facultado para otorgarlo. Afecta el derecho a la carrera, el derecho constitucional consagrado en el artículo 60, salvo que la ley lo restrinja por mayoría. Con respecto a los tribunales de honor, se ha dicho mucho, pero no quiero entrar en una polémica, pero sí decir que con respecto a los generales cumplieron con lo que tenían que cumplir, pero si hubo un pacto de silencio, en ese pacto de silencio nunca estuvo el Partido Nacional. Está en la historia, se puede ver y se puede ver en las actuaciones. Y respecto al tema en sí de los tribunales de honor que se suprime por el artículo 145, al alférez, cuando se recibe, se le confiere el grado de honor de integrar el cuadro de oficiales de la República. Se le dice, contraéis una honrosa y pesada responsabilidad ante el pueblo y sus autoridades. Juráis por vuestro honor respaldar y defender la independencia y la integridad de la República. Acá se está olvidando y se quiere cambiar un tema que después puede ser desvirtuado, porque sin duda que la ética y la moral es muy importante, pero son parte del honor. El militar es una herramienta de acuerdo a la propia definición, y si se va vaciando de contenido para cumplir en la misión, cuyo responsable último es el poder político, estamos muy mal. En definitiva, la propia gestión, el propio honor, cuando uno puede, como militar, en el estado militar que hoy se desconoce, tiene que decidir si le afecta el honor y tiene que tomar una decisión y después tendría que ser sometido a un tribunal de honor. Eso se saca por un tribunal de ética al estilo partido político o instituciones. A mí que me disculpen, pero creo que es otra cosa. Ahora
ahora los tribunales de honor fallarían por prueba y no por convicción, como tiene que fallar el tribunal, como debería tribunal de honor. Entonces, desde el punto de vista del honor, ¿y qué diferencia tendrán ahora con la actividad judicial? Para obtener pruebas, ¿qué tipo de actividad estarán facultados para realizar? Son preguntas que me hago, ¿no? ¿Qué facultad tendrán sus integrantes? ¿Cuáles son las facultades? Ninguna de estas interrogantes están expresadas ahí. No se trata solo de ética, se trata de una cosa que es fundamental e importante y es el honor. Otro asunto que no queda claro es respecto al aspecto recursivo de la sanción militar. Cualquiera que haya estudiado o un poco intentado interpretar lo que decíamos, la carrera militar, sabemos que las sanciones no son una sanción desde el punto de vista civil o ordinario penal, es una sanción militar y ahí a mí en particular me quedan dudas. Se elimina en todo momento la referencia a la Junta de Comandantes en Jefe, pero solo en esta ley. El Ejecutivo dice promoverá las medidas necesarias para propender la aplicación real y efectiva del principio de no discriminación. Estaría bueno que se hablara también de la discriminación que sufre la organización y sus integrantes todos los días, lo hemos escuchado acá. Después define el Estado militar como que se adquiere al ingreso y finaliza con lo establecido en el cese de la relación funcional militar. El retirado queda liberado de obligaciones fundamentales del Estado militar a los 4 años de retiro. Entonces, implícitamente, el retirado deja de ser militar. Va en contra de toda la filosofía de la carrera militar, de la propia filosofía de defensa, no en Uruguay, en el mundo. Y por último, hay varias páginas dedicadas a las licencias. Esto a mi criterio es a nuestro criterio es otra desprolijidad. Sería más sano que se enumeraran y los detalles quedaran establecidos en reglamentaciones o decretos o lo que corresponda. Después, permite a la profesión militar dedicación integral y no exclusiva. Eso también es bastante sui generis. Ni trataría salarialmente en consecuencia. Está habilitando implícitamente un doble empleo, habría que aclararlo. Se exhibe respecto al cese de relación funcional mucha preocupación por la baja en algunos casos, pero se confunde con la baja con retiro. Eso se da cuenta que habiendo tratado este tema, se supone por expertos o por mágicos, o por todo lo que hemos escuchado que tratan este tema, encontramos perlas como esta. Y por último, señora Presidente, simplemente quería reiterar y volver a dejar sentado el compromiso por trabajar para optimizar las instituciones, en particular lo referente a la institución militar, pero no solamente a la institución militar. Mirar por la persona, en este caso el soldado, por sus condiciones laborales, el aspecto de protección social y sus derechos como trabajador. Exigimos y nos comprometemos a trabajar para lograr un salario digno, educación y familia para el soldado, que hoy está amenazado inclusive en la salud. Me comprometo a realizar los mayores esfuerzos para que en el futuro, en la primera oportunidad que se pueda tener, esta ley sea reconsiderada si se vota hoy positivamente y que el eje no sea una mirada, decíamos, que hay, como se decía, se puede sesgar la mirada políticamente, obviamente, y no mirando el bolsillo, por el bolsillo de todos los uruguayos. Por eso votamos en contra de este proyecto.